La clave 2012-2024 para derrotar la ignorancia, mentira y el fanatismo. La clave es una obra literaria en el que, más que ficción, su contenido es real. El mismo está basado en años de estudios e investigaciones de fuentes relacionadas a las profecías, conspiraciones, acontecimientos mundiales, descubrimientos científicos y espirituales, así como de experiencias ajenas y propias del autor. En el año 2024 se termina de escribir un libro, el cual debe regresar 12 años atrás para ser entregado a la humanidad aquel entonces. Se narra las memorias de una joven que, guiada por su fuerza interior, llegó a despertar esa conciencia que la hizo descubrir lo inimaginable. Dentro de un abismo de conceptos e ideales totalmente falsos para manipular su mente, ella se levanta para iniciar la primera batalla de su vida, la batalla interior. Teniendo un designio que cumplir y una clave que descubrir, sus memorias son una guía para despertar y congregar al resto de la humanidad a fin de que se alisten para la batalla final, derrotando la ignorancia, mentira y fanatismo en el cual estamos sumergidos en un sistema de 4 poderes. Es hora de reclamar nuestra tierra. Forja y levanta tu espada. Se acabó el tiempo. El autor. Despertar el corazón de los guerreros que aún duermen. Introducción. Este es un llamado de advertencia para aquellos que violan la ley misma del corazón en este tiempo de elección y selección. Un llamado de atención para los que aún duermen en su lecho de muerte aferrados a una gran mentira que pronto será derrumbada con la piedra de la verdad. Despierten. El periodo señalado se agotó, y aquellos que tengan aún maridaje con el infierno serán cortados y desgajados de raíz para no existir jamás. Lo relatado está basado en mis memorias con el fin de cumplir con un designio de hace millones de años, el de servir a la humanidad terrestre, entregándole la verdad. Las mismas guiarán sus pasos a un nuevo ciclo que se aproxima y desconoce. Solo debe prestar atención a las señales del tiempo. Los mejores y más capaces llegarán a comprender estas memorias porque ellos estarán libres de conceptos habituados a lo religioso, místico y fanático. Mi nombre es Amaya y en el año 2023 escribo estas primeras líneas sentada sobre una piedra y con la fuerza del corazón. Aquellos osados que se recrearán en espíritu tendrán la dicha de presenciar la hermosura de sus vestidos y abrazar la luz del centro de la galaxia. Este libro viajará al pasado para ser entregado en el 2012 y que una vez leído por ustedes les aseguro que algo en su interior empezará a cambiar. Ya no serán los mismos, porque a partir de allí un nuevo hombre guerrero empezará a forjarse en pensamiento y en espíritu. En el 2012, a la edad de 33 años, jamás me hubiese podido imaginar la cantidad de velos o capas que enceguecían mis ojos. Y ahora que veo, quiero que tú veas también, para que reconozcas el creador que hay en ti y que eres. Primer capítulo. Dormida. De niña sufrí de tristeza, ansiedad, insomnio, sentimientos de culpa, obsesiones, fatiga, alteraciones del comportamiento, modificaciones del apetito y del peso, pérdida de interés, cansancio injustificado y pensamientos autodestructivos como el suicidio. Al iniciar la adolescencia, me diagnosticaron psicosis maníaco-depresiva o técnicamente trastorno afectivo bipolar. La misma me hacía experimentar cambios extremos en el estado de ánimo, desde una marcada depresión que debilitaba todo mi cuerpo hasta una excitabilidad excesiva que inducía a un comportamiento irracional y agresivo. A raíz de esos trastornos de humor, me desconocí a mí misma y ya nada tenía sentido. Una parte intentaba luchar por llevar el control de los pensamientos y emociones, pero otra más fuerte lo impedía. Los episodios de manía y depresivos fueron tratados con estabilizadores del estado de ánimo, los cuales me hicieron dependientes a un falso equilibrio de paz y felicidad temporal, así como paciente regular a las consultas psiquiátricas impuestas por mi padre y a la cual debía obedecer sin titubeos. A todo eso se le iba sumando una serie de sueños extraños, premoniciones y memorias que despertaban sin aviso
y que al tiempo se desvanecían de la nada. Todo eso originó por parte del psiquiatra y de mi familia la imposición incansable de etiquetas de trastorno, rebeldía, inadaptación, estupidez y demencia. Inconscientemente llega un momento en que las crees como una verdad, actuando de esa manera, culpándote y autocompadeciéndote de ti misma. Mi padre, un hombre alto y blanco de 60 años, arrogante, déspota, insensible, seguro de sí mismo y acostumbrado a dar órdenes, siempre envuelto en un traje negro y con una fría expresión en sus ojos verdes, amante del lujo y de los negocios, siendo un empresario noble de alto rango que dirigió una de las logias más importantes e influyentes del mundo, denominado el Club de la Orden de los Caballeros del Crepúsculo. Con fuerte influencia política y económica, este hombre que causaba una pesadez a su alrededor conocía muy bien de cómo manipular a la mayoría de la gente. Durante 33 años tuve que convivir al lado de esa nube de irradiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones reveladas a su tiempo. Un espíritu inhumano de vicios, celos, odio, traición, venganza del ojo por ojo, muerte, sacrificio, adoración, poder, mentira y lujuria conformaba cada célula de este hombre, llegando a ser un desconocido para mí. Crecí rodeada de guardaespaldas todo el tiempo, hombres o agentes de mi padre vestidos también de negro que parecían inanimados. No reían, no lloraban, y llegué a sentir que casi ni respiraban. Un profundo abismo de huesos era su interior, mas por fuera como actores de película. Mi círculo social era amplio y a la vez reducido como el egoísmo de la noche. Fiestas, viajes, compras, polo, trabajo y toda clase de eventos resumía mi vida rutinaria. Me llegué a identificar como una máquina programada, con la diferencia de que en lo más recóndito de mi alma me susurraba una voz que exhortaba a mantener la vida tras un intento de suicidio en mi infancia que marcaron mis muñecas para siempre. Una tarde de lluvia visité a la persona que habían acondicionado como mi única salvación, el psiquiatra. De su boca salían palabras muy técnicas, médicas y frías, llegando siempre a la misma conclusión de que los fármacos era la solución a todos mis problemas. Repetía varias veces, al igual que mi padre, que ni Dios podría ayudarme porque aún los científicos no han comprobado su existencia. Desde pequeña sentía que una gran fuerza existía, pero no había palabras que describiera lo que necesitaba responder, y peor aún, cuando mi entorno era ateísta y con sombras satánicas. Recostada sobre el sofá incómodo de la sala lúgubre y congelada por el aire acondicionado, llegué a contarle de viejas memorias de mi infancia que fueron catalogadas como incongruencias o ilusiones de mi mente, mas para mí quedaron grabadas en mis 5 sentidos. Con una profunda melancolía le relaté escenas vividas en las caballerizas de un castillo antiguo en Europa. Grandes concentraciones de personas cubiertas por capuchas negras de inquisidores asistían para formar parte de un ritual. Fugada de los predios de la tenebrosa morada, me escondí tras los arbustos para contemplar lo inhumano. Mi padre formó parte de múltiples sacrificios de niños y mujeres que habían sido secuestrados a cambio de poder, un poder que sólo podía ser otorgado por algo malévolo a quienes cumplan con su programa infernal. Fui testigo de una masacre y del sufrimiento de aquellos niños de mi edad que los despojaban brutalmente de su corazón. Fui testigo de aquellas cenas repletas de comidas, postres y vino como un acto de celebración por sus heroicas hazañas, así como también fui testigo de que sus rostros, familiarmente mundiales, mutaban en milésima de segundos en figuras demoníacas. Había un cambio en sus pupilas similares a las de un reptil y que no los hacía ser humanos. El psiquiatra permaneció en silencio y se levantó para hacer una llamada. Lo contemplé a lo lejos, algo nervioso e incómodo durante la conversación. Leí sus labios, cuando en voz baja repetía con determinación que nuevamente despertaba. Al cerrar, se acercó a mí e hizo una nueva prescripción médica, aumentando la dosis y adicionando otras más. Al parecer ya no estaban produciendo los efectos deseados y necesitaba algo especial. En ese instante me sentí impotente y reprimida. Me preguntaba constantemente que debía haber otra solución,
ya que mi mente siempre estaba sedada, adormecida, drogada, sumisa y sin fuerzas vitales de supervivencia. Esta ansiedad me estaba consumiendo por dentro, y aunque quisiera no podía revelarme. Es como si algo o alguien manipulara mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, pero todo para ir en contra de mi identidad. Llegué a la conclusión que dormía con el enemigo. Al verme en el espejo, lo veía allí, temeroso, angustioso, inútil, débil de mente y espíritu, incapaz de tener la capacidad de luchar con algo que llamamos fe para romper con ese círculo maldito de miedo. Salí del consultorio con desánimo, irritable por tan vaga ayuda de parte de alguien que decía ser un renombrado profesional en el área. Cabizbaja, me adentré en el ascensor y un sol radiante desvaneció la nube gris, iluminando un nuevo panorama. Fue aquel hombre, de bata blanca y de tierna mirada, que giró mi vida sin esperanzas a 180 grados. Llevaba consigo un estetoscopio, zapatillas de correr y sus 2 manos en los bolsillos. Me regaló una sonrisa pícara, haciendo que los latidos de mi corazón se aceleraran, devolviendo colores a mi desértico rostro y fuerzas a mi cuerpo delgado y débil. Su campo energético invisible me abrazaba, restituyendo en segundos algo que había perdido por años, el amor hacia la vida. Me hablaba con el silencio al fijar su mirada con la mía, cuando de pronto se detuvo el ascensor entre el piso 3 y 2. Me dio un leve ataque de nervios y él tomó mis manos con seguridad, alentando mi calma. El contacto con su piel estremeció la mía como una descarga eléctrica e hizo que me olvidara de lo que me atemorizaba. Pasó 45 segundos cuando todo volvió a la normalidad. Al llegar a la planta baja y ya en el vestíbulo, se despidió con unas sabias palabras que me conmovieron. La libertad se logra con la voluntad hacia el cambio, enfrentando primero el miedo. No trates, hazlo. ¿Cómo podía conocer ese hombre de mis luchas internas cuando apenas ese encuentro había sido tan reducido? A partir de ese día lo intentaba o cambiaba de una sola vez. Con dificultad estuve frente a frente con el temor, haciendo caso omiso a las citas y recomendaciones del psiquiatra, ausentando de manera repentina el vacío de los fármacos en mi organismo. Inicialmente fue muy difícil por mi dependencia farmacológica por años, los cuales originaron una serie de síntomas esperados como múltiples vértigos, ansiedades, entre otros. Descendí al nivel de los químicos en mi cuerpo, regresando a mi situación depresiva en un proceso lento. A pesar de ello, una voluntad con la que apenas llegaba a relacionarme me mantenía firme, con mis pálpitos de aliento para encontrar el mecanismo natural que me ayudase a resolver ese conflicto interno con respuestas coherentes a mis problemas, el porqué de mis cambios de ánimo, anulando las mismas respuestas médicas que no me ofrecieron ninguna solución. Ese espacio que se vaciaba al expulsar todo pensamiento de sacrificio, sufrimiento, amargura y tristezas, los iba llenando con momentos y pensamientos de silencio, reflexión, meditación, paz, equilibrio y felicidad. Me decía a mí misma constantemente, cada vez que iba a flaquear: soy más fuerte que eso, yo quiero, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Sentía que iba recuperando el correr de la sangre por mis venas, sentía que en momentos podía tomar decisiones propias sin la intervención de alguien, sentía que me desintoxicaba, aligeraba y sanaba. Nadie se enteró de esa toma de decisión, y las energías reales que iba recobrando diariamente parecían fluir de una fuente misteriosa e inconmensurable. En una noche dominada por una gran ola de calor, tuve un sueño muy espeluznante. Inició con una danza de ballet clásico en un suntuoso teatro que permanecía en un oscuro total. Yo vestía con un corpiño ceñido negro, falda larga, ligera y vaporosa, negra, confeccionada a base de varias capas, medias y zapatillas de ballet también negras. La música guiaba mis pasos frente a la mirada del público, encarnando un semblante nostálgico. Al girar sobre mi propio eje, repentinamente apareció una lluvia de flores azules y rojas que caían sobre mi cuerpo, y fue cuando algo extraño empecé a ver.
Mientras seguía girando y sin poder detenerme, imágenes de una premonición surgían a mi alrededor. Estallidos de misiles sobre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China, Rusia y sus aliados, pilas de cadáveres en estado de putrefacción amontonados en las calles, niños huérfanos y raquíticos llorando desconsolados, gente devorándose a otras por desesperación y violadores al acecho de sus víctimas aprovechando el caos. Es como si nos hubiésemos deshumanizado al desconectarnos del cordón de la primera ley del universo, el amor. Agua, agua y una pared gigantesca de agua es lo que vi eliminando países enteros y haciéndolos reducir en cientos de islas. Enormes campos de concentración albergaban y torturaban miles de personas que se oponían a un nuevo régimen autoritario. Megaterremotos de 24 grados hacían añicos las ciudades. Tenía miedo, mucho miedo, no pude más. Caí tendida sobre la tarima. La música era el silencio del aire y el público quedó estupefacto. La primera capa de mi falda se rasgó y desperté empapada de sudor en un mar de lágrimas. Al día siguiente volví al psiquiatra para relatar lo acontecido. Su expresión de asombro y temblor de manos intensificaron aún más mis nervios. Proyectaba inseguridad en su mirada y en cada una de sus palabras incoherentes en busca de una solución a mis llamados problemas mentales. Aguardé en silencio por unos segundos y proseguí relatando otras memorias de mi infancia que iban despertando paulatinamente. Las mismas estaban escondidas en los archivos más recónditos de mi mente. Esta vez fue en la vieja mansión de un respetado bancario junto a 5 miembros de cuello blanco, incluyendo a mi padre. La reunión se llevó a cabo en aquella biblioteca escalofriante. Con un mobiliario clásico al estilo de Luis XV, se planificaron una serie de programas, acontecimientos o nuevas reglas clasificadas y no abiertas al ojo público. Estas marcarían una meta final, la conformación del nuevo Plan Mundial. Cuando las almohadas daban forma a mi cuerpo pequeño, aparentando estar dormida en la cama, me deshice de la atención de los inanimados. Tras el ojo pequeño de una pared, mientras curioseaba por los jardines laterales, descubrí los corazones miserables y avariciosos de aquellos demonios. El rechazo hacia mi padre tenía sentido, porque sus acciones estaban carentes de amor. Discutían que la humanidad se estaba muriendo muy lenta y que debían tomar cartas en el asunto para su aceleración, saldando por debajo de los 500 millones. La mente de una niña no podía asimilar de químicos tóxicos como los aditivos o preservantes agregados en los alimentos y causantes de enfermedades cancerígenas, tampoco ni de grandes inversiones en laboratorios para crear vacunas que mataban lentamente y virus letales, los cuales serían esparcidos en el aire por aviones, además de sustancias extrañas sobre grandes plantaciones agrícolas para enfermar y en otros casos evitar la producción de alimentos, prolongando la hambruna. Era inaceptable los ataques autoterroristas y operaciones de falsa bandera a fin de originar el negocio de las guerras. Eran inaceptables las carcajadas cínicas que erizaban mi piel al escuchar de cómo controlarían a un país entero al emitir ondas electromagnéticas hacia la atmósfera, modificando su clima e incluso provocando terremotos y maremotos. Era inaceptable conocer de asquerosas estrategias para maximizar sus redes de drogas y prostitución con el rapto de cientos de menores de escasos recursos, pedófilos de sangre fría que jugaban a ser dioses. Era inaceptable la organización de intervenciones, tratados, crisis económicas, deudas externas, golpes de Estado, leyes o constituciones a fin de debilitar a las naciones débiles que despertasen, apoderándose del petróleo, oro, agua y de todos sus recursos naturales. Era inaceptable la implantación de problemas, fomentando el miedo y la incertidumbre para luego decir que todo marchaba mal, ofreciendo una supuesta solución de esperanza para ser exaltados. Solo se necesitaba la crisis correcta para que la gente aceptara el cambio. Era inaceptable que las constituciones de los países del mundo
fueran establecidas e impuestas por este grupo minoritario de asesinos para esclavizar a la humanidad, constituciones injustas que legalizaban el licor, cigarrillo, pornografía, aborto, drogas, prostitución, etc. Era inaceptable de cómo afianzarían el control de la mente del hombre a través de la emisión de ondas por satélite, originando estados de estrés, ansiedades, depresiones, violencia, apatía, suicidios, homicidios, irritación, euforia y cansancio. Era inaceptable descubrir que cada ciudadano sería vigilado y localizado en un futuro por cámaras de seguridad, satélites espía, celulares, redes sociales y de aeronaves no tripuladas llamadas drones. Era inaceptable el reclutamiento, preparación y asignación de personalidades en importantes puestos de toda la oligarquía mundial en todos los niveles para la impulsión de sus objetivos finales. Era denigrante que mis oídos fueran testigos de cómo mantendrían dormido y entretenido a la humanidad bajo los efectos de la ilusión, el alcohol, las drogas y el consumismo, para llevar a cabo cada punto de su nuevo plan. Similar a la ida de una obra de teatro, sin estar tras bastidores, o cuando un mago hace su presentación y no tienes derecho a conocer sus trucos de magia. Eran los que movían los hilos del destino de la humanidad. Solo recuerdo cuando los inanimados me encontraron y de allí me vi en una cama atada con correas de cuero, forcejeando por mi libertad para evitar ser inyectada. Solo recordé eso, le dije al psiquiatra. El crujir de la taza de café negro al estrellarse contra el suelo lo dijo todo. Con rostro atónito se levantó con una furia implacable y esta vez la conversación telefónica se dio afuera del consultorio. Pasó media hora y aún no había regresado. Un leve movimiento telúrico sacudió por unos segundos el edificio en donde me encontraba, haciendo caer sus amados títulos universitarios mientras permanecía sentada en el sofá. Hace un par de semanas atrás se escapó de una fuente secreta del gobierno sobre la existencia de un satélite que monitoreaba de manera alarmante el desplazamiento de las placas tectónicas. La paciencia se acortaba y ya no podía estirarla más. Me levanté para mover las piernas y me acerqué a su pared de fotografías. Me llamó mucho la atención una de ellas. El psiquiatra vestía de gala con el uniforme del Club de la Orden, a la cual pertenecía mi padre. Reconocía que eran muy buenos amigos. Sin embargo, me acordé de un viejo refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Mi piel estaba helada y necesitaba ir al baño. Solo hice entrar y antes de cerrar la puerta llegó el psiquiatra acompañado de dos grandes hombres vestidos de enfermeros. Un pavor, no definiendo la razón, hizo que actuara de manera automática cerrando la puerta. Esos hombres me eran familiares y fue cuando sentí que no era la primera vez que sucedía esto. Del otro lado van golpeando la puerta de manera abrupta y el psiquiatra insistía que era lo mejor para mí. Encerrada sin otra salida y claustrofóbica, fui testigo del derribamiento de la misma y de cómo sujetaron mis brazos con fuerza para inyectarme como a un animal hasta perder la conciencia. Al caer la noche, el panorama cambió drásticamente. Abrí mis ojos y todo me parecía maravilloso. Una excesiva felicidad se desbordaba en mí y misteriosamente ya no conocía de pasados de traumas, tormentos, tristezas, rituales, conspiraciones o depresiones. Solo recordé haber estado todo el día con mis amigas en el centro comercial viendo mi vestido de novia y comprando todo lo necesario para el viaje de luna de miel. Pensé haber olvidado la cita con el psiquiatra, pero estaba tan emocionada alistándome para la despedida de soltera que en realidad no le di la debida importancia.